Bien, hoy voy a hablar de ese acercamiento a Jesús mediante reflexiones personales que voy a ir haciendo. Voy a aportar conferencias nuevas para tener buena suerte. Hay que reflexionar sobre nuestro propio camino para darse cuenta de que uno está todavía años luz de poder controlar su vida. Voy a hablar de Nicodemo, que era un rabino del templo de Jerusalén, considerado erudito en temas sagrados judíos, y él, cuando vio a Jesús, vio a alguien que estaba esperando. Un rabino estudia, lee, medita y acude por la noche para no ser visto, para que no lo vean, porque era un personaje importante. Y ver a una persona que viene, que aparece nuevo, revolucionario, y él lo que quería saber era, él había visto a Jesús hablar, el corazón se le había vuelto al revés, pero además que había visto los milagros que hacía. Y entonces él quería preguntarle una pregunta que llevaba dentro de sí y no había encontrado respuesta. ¿Cómo entrar en el reino del cielo? ¿Cómo entrar en el reino del Padre? Si tú tuvieras esa oportunidad de estar delante de Jesús, ¿qué le preguntarías? A lo mejor la misma pregunta que Nicodemo. ¿Cómo entrar en el reino del Padre? Si todo esto es una mera ilusión, si todo esto es un cuento chino, vamos. Los fariseos, ten en cuenta que eran denominados los puros, desde el punto de vista de la religión judía, eran los que llevaban a rajatabla las normas de las escrituras, por eso se llamaban los puros. Por eso los fariseos perseguían a Jesús, porque no entendían muy bien su doctrina, que rompía esquemas. Dentro de esos fariseos estaba Nicodemo, era un ser, una persona especial entre los judíos. Y este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, sabemos, o sea, no él solo, sino muchos otros, sabemos que habían hablado antes de Jesús, habían dicho: esto no es normal, este tío no es normal. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús va y le responde, sin esperar la pregunta: de cierto, o sea, cierto es, y te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo no le hizo falta preguntarle a él lo que quería, porque él lo sabía. Y para entrar al reino de Dios, al reino de mi Padre, hay que nacer de nuevo. Y entonces va y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? No entendió nada de lo que le dijo Jesús, siendo rabí, maestro, fariseo. Y dice Jesús otra vez: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, que es necesario nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir Jesús con este nacer de nuevo? Jesús quiere decir que uno debe cambiar. Uno nacido con la carne y con el ego aquí y está poseído por él. Hay mucha gente que vive consiguiendo bienes materiales y cuando muere y fallece, pues se va con lo opuesto. Se acabó.
Se acabó tu experimento, se acabó tu experiencia. No tienes nada. Después de escuchar y ver todo lo que hacía Nicodemo, que era mayor, que era muy mayor ya, al ver a Jesús comprende que Jesús no es una persona cualquiera. Ve cosas que hace y ve cosas que dice que nadie se había atrevido a decirlas antes. Y desea saber qué hay que hacer para entrar en el paraíso. Se acerca de noche a hurtadillas para no ser visto, pues le da vergüenza que le vean ir a consultar a una persona que discute con los fariseos. Hay que tener en cuenta que los fariseos eran los puros, aquellos que más se acercaban a lo que seguían las escrituras de comportamiento del ser humano. Muchos fariseos no creían que Jesucristo había sido enviado por Dios, pero Nicodemo sí lo creía, debido a los milagros de Jesús y a lo que él decía, que lo había presenciado él mismo, no se lo contaba a nadie. Y además esto le duró toda su vida, toda la vida que los años de Jesús que estuvo vivo allí, paseando, él lo seguía, él iba a verlo, iba a estudiarlo. Su respuesta fue contundente. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede venir al reino de Dios. Ante esta respuesta Nicodemo se queda más en duda todavía. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Es simple. El concepto que él recibe es tan revolucionario que no lo entiende. Y encima de hacer la pregunta más tonta, ¿no? Esta es la respuesta de Jesús, pero como un rabí versado en las escrituras me pregunta eso, debe depender de Jesús. Te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Lo que es del ego es del ego, y lo que es nacido del espíritu es del espíritu. Lo que es del egoísmo es del egoísmo, y lo que es del amor es del amor. Tienes que hacer de nuevo de agua y espíritu, de materia y de espíritu. Tienes que cambiar de ver la forma del mundo y a ti mismo para poder entrar en el reino del Padre. Se plantean un montón de dudas sobre esta historia. Nicodemo era un espía enviado por los fariseos. ¿Qué buscaba Nicodemo en Jesús? Nicodemo habla usando el plural en primera persona. Sabemos que has venido de Dios como un maestro. Pero hay tres problemas con esta idea. Dado que otros funcionarios judíos desafiaron a Jesús en público, Nicodemo no habría necesitado escabullirse en la noche para gritar a Jesús. No preguntó, declaró que Jesús era un maestro de Dios. Esto difícilmente parece el lenguaje de un preguntón, de un desaprobador. Nicodemo principalmente se revela más tarde como un creyente cuando viene con José de Arimatea a preparar el cuerpo de Jesús para un entierro judío apropiado. Nicodemo, aunque no estaba totalmente convencido de la divinidad de Jesús, había visto los milagros que Jesús había realizado. Comparando con lo que se veía en el Antiguo Testamento y la expectativa del Mesías, planeó una forma de ver y acercarse a Jesús. Por lo tanto, vino honestamente buscando a Dios. Y eso fue lo que le salvó a Nicodemo. En el momento de la circuncisión de Jesús, Nicodemo se había atrevido a revelar públicamente lo que ahora quería. Y aunque ahora vino de noche, después de eso fue dueño de Cristo públicamente. Él declaró abiertamente que Jesús era el Mesías. Jesús realizó la conversión de Nicodemo, pero su posición no le permitió decirlo, aunque le apoyó. Y eso es lo que pasa hoy día. Hay mucha gente que en el fondo cree que Jesús, pero no acaban de conocer su conexión con él. Porque a Nicodemo le cuesta entender lo que Jesús enseña, lo que Jesús dice sobre el reino del Padre. Pero Jesús le da más detalles sobre la función especial que tiene en la tierra. El Hijo de Dios le dice, así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús nunca se llama Hijo de Dios, se llama Hijo del Hombre. ¿Por qué se llama Hijo del Hombre?
porque es la prohibición a la que todos tenemos que llegar. Siglos atrás, cuando unas serpientes venenosas mordieron a algunos israelitas, estos tuvieron que mirar a la serpiente de cobre que hizo Moisés a fin de seguir vivos, de no morir. De manera similar, todos los que desean librarse del pecado y la muerte y obtener vida eterna deben demostrar una visión permanente en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios. A continuación, Jesús no se queda ahí, sino que le explica a Nicodemo el papel tan importante que tiene el Padre en todo esto. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Esta frase de Juan es brutal, es una lápida que nos tiene que saber a gloria, porque nos permite sobrevivir a todos los males. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. De modo que aquí, en Jerusalén, unos 6 meses después de empezar su ministerio, Jesús deja claro que Él es el camino de la salvación. No hay otro. No hay otra oportunidad para el ser humano más que creer en Él. Luego le dice Nicodemo, Dios no envió a su Hijo al mundo para que Él juzgue al mundo. No lo manda para que juzgue al mundo ni para que lo condene. Esto es que Jesús no fue enviado para condenar a la humanidad, a la muerte, sino, como mismo declara, para que el mundo se salve por medio de Él. Nicodemo ha ido a ver a Jesús en la oscuridad por temor al que dirán. Por eso es interesante que Jesús concluya la conversación con estas palabras. Esta es la base del juicio, que la luz vino al mundo y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad. Porque las cosas que hacían eran malas. Porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz, para que las cosas que hace no sean puestas al descubierto. Pero el que hace lo que es verdadero va a la luz, para que se vea claramente que las cosas que hace están de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, ¿cuál es la verdad que te hará libre? ¿Cuál es la verdad que te va a dar la luz para ser libre? Pues hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Ahora le toca a Nicodemo, este fariseo y maestro de Israel, reflexionar en lo que acaba de escuchar sobre la verdad de Jesús en el propósito de Dios. Y lo hace. Lo hace de tal manera que Él lo sigue en toda su condena y en toda su crucifixión, lo sigue y le ayuda. Y se gasta el dinero en comprarle ungüentos, porque no piensa que va a resucitar. Es demasiado. Resucitar, la resurrección es demasiado para todos. Nadie piensa que va a ser posible resucitar. Y resucita. Jesús no juzga, Jesús no condena. Jesús habla para quien está despierto. Jesús es la luz divina en acción. Por eso, nacer de nuevo es necesario y tener fe en el Hijo de Dios es fundamental. Estar de acuerdo con la voluntad del Padre es uno de sus principios fundamentales. Uno en su vida debe ir hacia la luz, nunca hacia la oscuridad. El mensaje de Jesús es de amor en abundancia máxima. En fin, yo creo que esta reflexión apoya todo lo que hemos dicho en muchas conferencias que hemos hablado antes. Así que aquí os dejo con esta segunda aproximación a Jesús. Muchas gracias.